Un niño pequeño de Wisconsin jugaba afuera en la nieve recién caída, y cuando sus padres fueron a comprobar cómo estaba, había desaparecido sin dejar rastro. Pero 8 años después su padre mira debajo de la perrera del vecino, y lo que ve hace que se le hiele la sangre. El pequeño pueblo de Cedar Creek, ubicado en las zonas del norte de Wisconsin, era conocido por su comunidad unida y sus inviernos brutales. Con una población de apenas 2,000 habitantes, era un lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, compartían sus penas y celebraban sus alegrías juntos. El pueblo siempre se había enorgullecido de su seguridad y bajas tasas de criminalidad. Los niños jugaban libremente al aire libre, los vecinos dejaban sus puertas sin llave, y la comunidad funcionaba como una familia extendida. Eso fue hasta hace 8 años cuando Noah Parker desapareció sin dejar rastro. En una fría mañana de sábado, mientras los copos de nieve caían perezosamente por el aire, Michael Parker estaba sentado en su mesa del comedor revisando documentos policiales. Los papeles se habían convertido en una presencia familiar en su hogar, informes, declaraciones de testigos y posibles pistas que finalmente no llevaban a ninguna parte. Sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia la ventana que daba al patio delantero, donde sus pensamientos inevitablemente volvían a aquel fatídico día. Su esposa Rebecca se movía por la casa, el sonido de su limpieza proporcionando un fondo rítmico a sus pensamientos. El simple acto de las tareas domésticas parecía darle un sentido de normalidad, algo para ocupar sus manos y su mente. A pesar de los años que habían pasado, su hogar todavía se sentía suspendido en el tiempo, esperando que su hijo regresara. ¿Todavía revisando esos?, preguntó Rebecca mientras pasaba con una canasta de ropa sucia. Michael asintió hojeando otro montón de papeles. El detective Wilson dijo que recibieron un par de nuevas pistas el mes pasado. Nada sustancial, pero no necesitaba terminar la frase. Ambos vivían de estos fragmentos de esperanza, por pequeños que fueran. Noah tenía 5 años, un niño brillante, pelirrojo, con una risa que llenaba su hogar. Aquella mañana de invierno, había suplicado jugar afuera en la nieve recién caída. Michael y Rebecca le habían dejado como habían hecho innumerables veces antes. Su propiedad lindaba con una pequeña zona arbolada, que era territorio familiar para los niños locales. Michael había prometido ir a revisarlo en 20 minutos. Cuando salió, no había desaparecido. La búsqueda que siguió fue algo que Cedar Creek nunca había visto. Todo el pueblo se movilizó. Grupos de búsqueda peinaron los bosques. Buzos revisaron el lago congelado a medio kilómetro de distancia. La policía entrevistó a cada residente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y eventualmente la búsqueda activa se suspendió. Pero Michael y Rebecca nunca dejaron de buscar. El sonido del timbre sacó a Michael de sus pensamientos. Se levantó de la mesa, alisándose el suéter mientras se dirigía a la puerta principal. Cuando la abrió, encontró a Walter Grayson, su vecino de enfrente, parado en su porche. Walter era un hombre alto en sus 40 y tantos años, con el pelo prematuramente canoso y una expresión perpetuamente seria. Había vivido en Cedar Creek por más de 20 años, pero en la década desde que perdió a su esposa e hijo en un robo a casa, se había vuelto cada vez más reservado. «Buenos días, Michael», dijo Walter cambiando su peso de un pie al otro. «Siento molestarte, pero la tormenta de anoche destruyó parte de tu cerca otra vez. Se cayó sobre mi propiedad». Michael inmediatamente comenzó a disculparse. «Lo siento mucho, Walter. Esa vieja cerca nos ha estado dando problemas durante años. Iré a quitarla de tu propiedad, pero necesitaré conseguir un soldador primero. El mío está roto, y no he tenido tiempo de comprar uno nuevo». Walter hizo un gesto desestimando el asunto. «No te preocupes, ya la arreglé. Solo vine a avisarte». Michael se sorprendió y sintió una punzada de incomodidad. «No tenías que hacer eso. Gracias». «No hay problema», respondió Walter con un leve encogimiento de hombros.
Tenía las herramientas y estaba trabajando en algo en la parte trasera de la casa de todos modos. Sí, escuché algo de ruido esta mañana. Supuse que debías estar construyendo algo allá atrás. Walter no elaboró sobre lo que había estado construyendo. Simplemente dijo, siento si la cerca no se ve como nueva. De todas formas es una cerca vieja, le aseguró Michael. Gracias de nuevo. Walter asintió y se dio la vuelta para irse. Cuando Michael cerró la puerta, encontró a Rebecca entrando desde el patio trasero con las mejillas sonrojadas por el frío. ¿Ese era Walter que escuché?, preguntó desenrollando una bufanda de alrededor de su cuello. Michael asintió. Nuestra cerca otra vez. Él mismo la arregló. Rebecca colgó su bufanda en un gancho junto a la puerta y sonrió ligeramente. Ha pasado tiempo desde que nos reunimos con Walter. Deberíamos invitarlo a cenar como agradecimiento por arreglar la cerca. Michael dudó. No sé, Rebecca. Todavía necesitamos revisar algunos de estos informes de la policía sobre las nuevas pistas para Noah. Preferiría concentrarme en eso durante la cena, no cuando tenemos compañía. La expresión de Rebecca se suavizó con una mezcla de tristeza y suave reproche. Michael, nos hemos vuelto tan aislados y solitarios durante estos 8 años. ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien? Hace años. Michael no respondió inmediatamente sabiendo que ella tenía razón. Gradualmente se habían retirado de las conexiones sociales, su búsqueda de Noah consumiendo cada aspecto de sus vidas. Walter también, continuó Rebecca. Mira lo reservado que se ha vuelto después de que su esposa e hijo murieron en ese robo hace 10 años. Puedes imaginar vivir completamente solo durante años. Debe ser un hombre solitario. Hizo una pausa colocando una mano en el hombro de Michael. Podría ser bueno sentarnos y cenar juntos. Todos hemos pasado por experiencias similares de pérdida. Tal vez podríamos formar un nuevo vínculo. Michael consideró sus palabras, su mirada desviándose hacia el montón de documentos en la mesa. Tal vez ella tenía razón. Tal vez ambos necesitaban este pequeño paso hacia la normalidad. Está bien, dijo finalmente. Iré a invitarlo a cenar esta noche. La sonrisa de Rebecca valía la concesión. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto una felicidad genuina en su rostro. Michael se subió la cremallera de su chaqueta y salió al aire frío del invierno. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaba la calle hacia la casa de Walter. Era una modesta casa de 2 pisos, similar a la mayoría en su vecindario, aunque algo menos mantenida. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares y la nieve se había acumulado sin atender en los bordes del camino de entrada. Cuando llegó a la puerta principal de Walter, Michael golpeó firmemente y esperó. Después de 1 minuto sin respuesta, llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Aún nada. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando escuchó sonidos provenientes de detrás de la casa. Un ruido sordo, como alguien martillando. Michael rodeó la esquina de la casa, sus botas hundiéndose en la nieve más profunda del patio trasero. Walter, llamó, soy Michael de enfrente. Los sonidos lo llevaron a una pequeña estructura de madera en el extremo más alejado del patio. Una vieja perrera que había estado allí desde que Michael podía recordar. Walter estaba agachado dentro de ella, aparentemente ajustando algo. Al oír la voz de Michael, Walter se congeló momentáneamente antes de salir cuidadosamente de la pequeña estructura. Michael, dijo Walter, sonando ligeramente sin aliento. Lo siento, no te oí llamar. No hay problema, respondió Michael, notando lo rápido que Walter se había enderezado y colocado frente a la perrera. Me sorprende que todavía conserves esa vieja casa para perros. Ha pasado años desde que tuviste un perro. ¿No quieres ayuda para desmontarla? La respuesta de Walter vino con un ligero tartamudeo. Es un recuerdo de Max. Era un buen perro. Me gusta mantenerla. Michael asintió entendiendo el sentimiento.
La gente se aferraba a diferentes recuerdos de quienes habían perdido. Walter señaló una estructura más grande parcialmente construida cerca. En realidad, he estado pensando en conseguir un nuevo perro. He estado trabajando en eso durante unas semanas y quería terminarlo esta mañana. Las cejas de Michael se elevaron con sorpresa. ¿En serio? ¿Sigues trabajando con este clima? Eso es impresionante, Walter. Yo solía criar perros cuando era más joven, más como un pasatiempo que un trabajo. ¿Qué tipo de raza estás considerando? No he pensado mucho en ello, respondió Walter, pareciendo más relajado ahora que la conversación había cambiado. Tal vez un cachorro o un perro de tamaño mediano. Bueno, Rebecca y yo en realidad queríamos invitarte a cenar esta noche, dijo Michael. Pero si no te importa, podría ayudarte a terminar esa nueva perrera esta mañana, y podríamos ir a buscar un perro juntos después. Conozco un criador local en la zona. Walter pareció considerar esto, por un momento, antes de asentir. Lo agradecería. Debería poder terminar esto en unas pocas horas. Y la cena suena bien, gracias. Mientras hablaban, Michael notó que Walter ocasionalmente miraba hacia la vieja casa para perros. Había algo extraño en el comportamiento de su vecino, pero Michael no podía ubicar exactamente qué era. Walter siempre había sido una persona reservada, especialmente después de su tragedia, así que tal vez era solo su incomodidad con la interacción social inesperada. Genial, entonces te dejaré con eso, dijo Michael dando un paso atrás. Solo ven cuando estés listo para ir al criador, y te veremos para la cena alrededor de las 6 y Walter asintió ya volviéndose hacia la casa para perros. Te veré entonces. Mientras Michael caminaba de regreso cruzando la calle, no pudo sacudirse una extraña sensación. No había nada abiertamente sospechoso en su interacción. Walter había sido perfectamente cordial, aunque un poco incómodo, pero algo se sentía extraño. Tal vez era solo la inusual vista de su vecino reservado, repentinamente, haciendo planes para una nueva mascota después de años de soledad, o este tal vez era solo la rareza de alguien haciendo todo ese trabajo en madera en la nieve. Llegando a su propia puerta principal, Michael dejó a un lado estos pensamientos. Las personas procesaban el dolor de manera diferente, y si Walter finalmente estaba dando pasos para seguir adelante con su vida, eso solo podía ser algo bueno. Michael entró en su casa sacudiendo la nieve de sus botas en la entrada. Rebecca estaba en la sala ordenando los cojines y revistas dispersos que se habían acumulado durante la semana. Dijo que sí a la cena, anunció Michael colgando su chaqueta en el gancho junto a la puerta. El rostro de Rebecca se iluminó. Eso es maravilloso. ¿A qué hora debo esperarlo? Alrededor de las 6 y creo. ¿Sabes qué es interesante? Está construyendo una nueva casa para perros y planea conseguir un perro. Me ofrecí llevarlo a un criador esta tarde. Rebecca hizo una pausa en su ordenamiento y miró con genuina sorpresa. Un perro después de todos estos años. Sonrió pensativamente. ¿Ves? Te dije que debe sentirse solo. Conseguir una mascota es un buen primer paso hacia la sanación. Michael regresó a la mesa del comedor donde había dejado los documentos policiales. Supongo que sí, es solo inesperado. Ha mantenido esa vieja casa para perros todos estos años como una especie de memorial. Rebecca reanudó su limpieza moviéndose hacia la cocina. Las personas encuentran diferentes formas de seguir adelante. Hablando de eso, necesitamos comestibles para la cena de esta noche. Nos estamos quedando sin todo, y quiero hacer algo especial. Michael suspiró en voz baja mirando la pila de papeles frente a él. Había estado esperando pasar la mañana, revisando las nuevas pistas, compilando sus pensamientos, antes de que la semana que venía consumiera su tiempo de nuevo.
Puedes agarrar lo que necesitamos. Realmente me gustaría revisar estos documentos hoy. ¿Puedes ayudarme con la compra de víveres en su lugar?, preguntó Rebeca. Quiero limpiar la casa adecuadamente para esta noche, y sabes que no conduzco bien con este clima. Hace demasiado frío para caminar o esperar el autobús. Michael miró la expresión esperanzada de su esposa y sintió una familiar pulsada de culpa. Ella pedía tan poco estos días, y había sido ella quien sugirió reconectarse con su vecino. Un paso pequeño pero significativo hacia la normalidad. Está bien, cedió. Todavía tengo algo de tiempo antes de que Walter esté listo para ir al criador. De todos modos, haré la compra. Traeré todo de vuelta aquí, y luego saldré con él si está listo. La sonrisa agradecida de Rebeca valía el sacrificio de sus planes matutinos. Rápidamente escribió una lista de compras añadiendo artículos mientras revisaba la despensa y el refrigerador. Michael salió de nuevo paleando un camino desde su puerta principal hasta el camino de entrada. Antes de arrancar el auto, dejó el motor en marcha por un rato para calentarse. Su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío y crujiente. Cuando estaba a punto de salir del camino de entrada, notó a Walter cruzando la calle hacia él. Michael, llamó Walter, acercándose a la ventana del auto. Michael bajó la ventanilla. Hola, ¿ya terminaste con la casa para perros? Walter negó con la cabeza. Hola, ¿ya terminaste con la casa para perros? En realidad, acabo de recordar que ya tengo planes para reunirme con algunos amigos esta mañana. Tendré que cancelar nuestro viaje al criador, pero aún vendré para la cena esta noche. Tendré que cancelar nuestro viaje, soy criador, pero aún vendré para la cena esta noche. No hay problema, respondió Michael, sorprendido de que el reservado Walter tuviera planes sociales. Solo voy a comprar comestibles. Te veremos a las 6 p.m. Walter asintió y regresó hacia su propia casa. Michael lo observó irse, esa extraña sensación regresando. En todos oyó irse, esa extraña sensación regresando. En todos años que habían sido vecinos, nunca había sabido que Walter mencionara amigos o reuniones sociales. Pero de nuevo, no habían sido exactamente cercanos en los últimos años. Ambas familias, retirándose en sus dolores privados. Michael condujo al supermercado, su mente alternando entre pensamientos sobre Noah y notas mentales de Kendall. Qué comprar. La tienda de comestibles estaba relativamente vacía para ser sábado. La mayoría de la gente, probablemente disuadida por el pronóstico del tiempo que predecía más nieve para ese día, metódicamente trabajó a través de la lista de Rebeca, añadiendo algunos artículos que sabía que a ella le gustaban, pero había olvidado anotar. Mientras cargaba los comestibles en el auto, pesadas nubes grises se estaban reuniendo en lo alto, prometiendo que la nevada prevista llegaría más pronto que tarde. Cuando Michael salió del estacionamiento del supermercado, un auto familiar pasó por el carro. Un auto familiar pasó por la carretera principal. Miró 2 veces, reconociendo el sedán azul de Walter. Las ventanas del auto estaban lo suficientemente claras para que Michael pudiera ver fácilmente que Walter estaba solo, conduciendo en dirección opuesta a donde estaba su vecindario. La ruta de Michael a casa seguía el mismo camino por un tiempo, y se encontró involuntariamente siguiendo a Walter a distancia. Unos minutos más tarde, el auto de Walter entró en el estacionamiento de Pine Valley Kennels, un criador local de perros. Se eliminó del estacionamiento de Pine Valley Kennels, un criador local de perros que Michael había mencionado anteriormente. Michael pasó lentamente, la confusión asentándose. Walter había cancelado su viaje juntos, alegando que tenía planes con amigos, pero aquí estaba en el mismo criador, solo. Por un momento, Michael consideró entrar también, pero ¿qué diría? Solo por un momento, Michael consideró entrar también, pero ¿qué diría? No tenía derecho a cuestionar la pequeña mentira de Walter. Tal vez el hombre simplemente prefería elegir un perro por su cuenta,
sin la presión de las opiniones de otra persona. O este tal vez se estaba reuniendo con sus amigos allí, opiniones de otra persona. O este tal vez se estaba reuniendo con sus amigos allí. Aún así, mientras Michael continuaba hacia casa, la inconsistencia le molestaba. Parecía una cosa extraña para mentir, especialmente cuando Michael había ofrecido su ayuda y experiencia. Pero Walter siempre había sido extraño y reservado. Más aún desde su tragedia ha sido extraño y reservado, más aún desde su tragedia. Para cuando Michael llegó a casa, una ligera nevada había comenzado de nuevo. Descargó los comestibles rápidamente y encontró a Rebecca en la cocina ya preparándose para la cena. «Estás de vuelta antes de lo que esperaba», dijo ella tomándose para la cena. «Estás de vuelta antes de lo que esperaba», dijo ella tomando una bolsa de sus manos. Michael asintió. No había mucho tráfico y en realidad vi a Walter en la perrera de camino a casa. «¿La perrera? Pensé que había cancelado contigo». «Lo hizo», respondió Michael dejando las bolsas restantes en el mostrador. «Dijo que tenía planes con amigos, pero acabo de verlo entrando a Pine Valley Kennel solo». Rebecca hizo una pausa en desempacar los comestibles. «Bueno, eso es extraño, pero no es realmente asunto nuestro, ¿verdad? Tal vez solo quería mirar por su cuenta primero. Tal vez solo quería mirar por su cuenta primero. Tal vez». Michael estuvo de acuerdo, aunque algo al respecto todavía se sentía extraño para él. Mientras guardaban los comestibles, Michael miró por la ventana de la cocina y notó el auto de Walter de la cocina. Y notó el auto de Walter entrando en su camino de entrada al otro lado de la calle. Walter salió y abrió su maletero, revelando una jaula metálica para perros con lo que parecía ser un pastor alemán dentro. Desde esta distancia, y con la espalda de Walter hacia él, Michael no podía ver al perro claramente, pero podía ver al perro claramente, pero podía distinguir la coloración distintiva. «Ya está de vuelta», comentó Michael. «Con un pastor alemán parece». Rebecca se unió a él en la ventana. «Eso fue rápido. Debe haberse conectado realmente con el perro. El amor a primera vista ocurre, supongo», dijo Michael haciéndose eco del sentimiento anterior de Rebecca. «Pero sigue siendo extraño. Solía ser criador. Sé que estas transacciones generalmente toman algo de tiempo con el papeleo y todo». Entró y salió increíblemente rápido. Observaron mientras Walter luchaba por maniobrar la jaula a través de su nevado patio. El perro haciendo la tarea más difícil con sus movimientos. «Está teniendo problemas con eso», observó Michael. «Debería ir a ayudarlo». Antes de que Rebecca pudiera responder, Michael ya se dirigía a la puerta. Cruzó la calle rápidamente, llamando a Walter mientras se acercaba. «¿Necesitas una mano con eso?». La cabeza de Walter se levantó de golpe, su expresión momentáneamente sobresaltada. «No estoy bien», dijo rápidamente, su tono más brusco de lo que la situación justificaba. «Te veré esta noche», añadió claramente despidiendo a Michael. Desconcertado por la abrupta respuesta, Michael dudó. «Está bien, si estás seguro». Walter solo asintió, ya volviendo su atención a la jaula y luchando por empujarla a través del nevado patio. Michael regresó a su casa, una creciente inquietud asentándose en su estómago. Algo sobre el comportamiento de Walter parecía extraño, pero ¿qué razón tenía para sospechar de su vecino? El hombre no había sido más que tranquilo, aunque distante todos estos años. Cuando entró en su casa nuevamente, Rebecca le dio una mirada interrogante. «No quería ayuda», explicó Michael con un encogimiento de hombros. «Dijo que está bien por su cuenta». Rebecca sintió volviendo sus preparativos para la cena. Algunas personas simplemente no les gusta aceptar ayuda, les hace sentir vulnerables. Supongo Michael estuvo de acuerdo, aunque no podía sacudirse la sensación de que había más en el extraño comportamiento de Walter que simple orgullo. Las horas pasaron lentamente mientras la nieve continuaba cayendo afuera, cubriendo Cedar Creek con una nueva capa de blanco. Michael había regresado a su pila de documentos policiales, finalmente capaz de concentrarse en revisarlos. No había muchos desarrollos nuevos, solo la misma frustrante falta de pistas concretas que había caracterizado la búsqueda de Noah desde el principio. Un informe mencionaba un posible avistamiento en un pueblo a 300 kilómetros al sur, pero la descripción era vaga, y la investigación de seguimiento no había dado nada. Otro hacía referencia a un niño, que coincidía con la descripción de Noah,
que había sido inscrito en una escuela en Illinois, bajo un nombre diferente, pero cuando las autoridades verificaron, resultó ser un caso de identidad equivocada. Michael se frotó las sienes combatiendo el dolor de cabeza, que siempre parecía acompañar estas sesiones de revisión. 8 años de falsas esperanzas y callejones sin salida, habían pasado factura, pero no podía rendirse. En algún lugar, Noah podría seguir esperando a que lo encontraran. A medida que se acercaba la noche, la cocina de Rebecca llenó la casa con aromas cálidos e invitadores. Había preparado un asado con verduras, panecillos frescos, y un pastel de manzana para el postre. Era más elaborado que sus comidas habituales, una señal de lo importante que era esta pequeña ocasión social para ella. ¿Crees que realmente vendrá?, preguntó Michael, mientras ayudaba a poner la mesa. Rebecca colocó servilletas junto a cada plato. ¿Por qué no lo haría? No lo sé. Ha estado actuando extrañamente hoy. Todos estos cambios de planes de último minuto, la forma en que reaccionó cuando me ofrecí ayudar con el perro. Michael se detuvo inseguro de cómo articular sus vagos recelos. Probablemente solo está nervioso por socializar después de estar solo por tanto tiempo, razonó Rebecca. Démosle el beneficio de la duda. A las 6 en punto sonó el timbre. Walter estaba en su porche sosteniendo una botella de vino, su abrigo cubierto de nieve. Espero que el tinto esté bien, dijo entregando la botella a Michael. Perfecto, gracias, respondió Michael, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Entra y sal del frío. Rebecca saludó a Walter calurosamente, tomando su abrigo y agradeciéndole por venir. La incomodidad inicial de la reunión se alivió gradualmente, mientras Rebecca servía bebidas, y se acomodaban en la mesa del comedor. La conversación se mantuvo ligera al principio, noticias locales, el clima, temas inofensivos que requerían poca inversión emocional. Cuando comenzaron a comer, Michael decidió abordar el tema de la nueva mascota de Walter. Así que veo que conseguiste un pastor alemán hoy. ¿Cómo se está adaptando? El tenedor de Walter se detuvo a medio camino de su boca, y Michael notó una sutil tensión en su postura. Está bien, todavía adaptándose al nuevo entorno. Ese fue un viaje rápido al criador, dijo Michael casualmente. Te vi dirigiéndote hacia allá a mi regreso del supermercado justo después de que mencionaste reunirte con algunos amigos. Los ojos de Walter parpadearon nerviosamente. Lo siento por eso, mi horario se volvió impredecible. Mi amigo canceló a último minuto, y estaba tan emocionado por conseguir un perro que simplemente fui al criadero. Michael asintió sorbiendo su vino. Me sorprendió que procesaran todo tan rápidamente. Cuando yo criaba, el papeleo solo generalmente tomaba un tiempo. Walter se movió en su silla. En realidad lo había ordenado hace unos días. Solo estaba allí para recogerlo. La explicación sonaba lo suficientemente razonable, pero Michael no podía sacudirse lo que recordaba de esa mañana. Walter había dicho que ni siquiera estaba seguro de si quería un cachorro o una raza de tamaño mediano. Y algo sobre el comportamiento de Walter ahora. La forma en que evitaba el contacto visual directo, el ligero temblor en su mano mientras alcanzaba su vaso, insinuaba una incomodidad que iba más allá de la simple torpeza social. Rebecca, sintiendo la creciente tensión, suavemente cambió de tema. Walter, Michael mencionó que perdiste a tu esposa e hijo hace 10 años. Lo siento mucho. Entendemos lo difícil que es perder familia. La expresión de Walter se suavizó ligeramente. Sí, ha sido difícil vivir solo todos estos años. Sabemos algo sobre ese tipo de dolor, dijo Rebecca en voz baja. Después de que Noah desapareció, no pudo terminar su pensamiento. Walter de repente se volvió visiblemente agitado, su mirada fija en la ventana donde la nieve ahora caía fuertemente. Lo siento mucho, interrumpió, pero creo que debería revisar a mi perro. Está nevando más fuerte ahora, y el perro es nuevo. Podría estar estresado con la adaptación. Se levantó abruptamente. Me temo que lo dejé afuera en la jaula y olvidé llevarlo adentro antes de venir aquí. Michael miró por la ventana a la nevada cada vez más intensa. Sí, tienes razón. El viento también está aumentando. ¿Necesitas ayuda para llevarlo adentro? No, dijo Walter rápidamente.
casi en pánico ante la sugerencia. El perro es un pastor alemán, y podría alarmarse con extraños. Incluso yo todavía me estoy familiarizando con él. Lo manejaré y volveré, cuando termine. Rebecca se levantó de su silla. Por supuesto, solo asegúrate de que tu perro esté a salvo. Vivimos justo enfrente. No te preocupes por volver rápido si necesita tu atención. Walter asintió agradecido y se dirigió a la puerta, dejando su abrigo colgado en el perchero en su prisa. Después de que se fue, Michael y Rebecca regresaron a la mesa, la repentina partida, dejando un incómodo lapso en la noche. Eso fue extraño, comentó Michael. Rebecca se encogió de hombros rellenando sus copas de vino. Está preocupado por su mascota. Es comprensible. Está preocupado por su mascota. Es comprensible. Supongo. Michael estuvo de acuerdo a regañadientes. Mientras continuaban con su comida, Rebecca suspiró suavemente. Michael, imagina si yo también me hubiera ido, y tuvieras que ir a trabajar y cuidar de la casa solo. Walter ha estado manejando todo eso por sí mismo durante una década. Debe ser un hombre responsable para preocuparse tanto por su nuevo perro. Se merece algo de felicidad. El tiempo pasó y Walter no regresó. El pastel que Rebecca había horneado estaba intacto en el mostrador y el comedor quedó en silencio, excepto por el ocasional tintineo de los cubiertos. Está bien si no regresa, dijo Rebecca eventualmente. El perro es nuevo, así que tal vez está teniendo problemas para adaptarlo. Comenzó a limpiar la mesa, pero se detuvo cuando notó el abrigo de Walter todavía colgado junto a la puerta. Oh, olvidó su abrigo. Está helando afuera. Michael se puso de pie. Se lo llevaré. Rebecca sintió continuando limpiando los platos mientras Michael agarraba tanto el abrigo de Walter como el suyo propio, antes de salir a la noche nevada. La nieve crujía bajo las botas de Michael mientras cruzaba la calle, el aire frío mordiendo su cara expuesta. Los copos de nieve giraban a su alrededor, iluminados por las farolas como pequeñas estrellas cayendo a la tierra. La casa de Walter estaba oscura, excepto por una tenue luz visible desde lo que Michael asumió era la cocina en la parte trasera. Se acercó a la puerta principal y llamó firmemente, sosteniendo el abrigo de Walter doblado sobre su brazo. Después de esperar casi un minuto sin respuesta, llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Aún nada. Michael frunció el ceño mirando su reloj. Había pasado más de media hora desde que Walter había dejado su casa. Seguramente no debería tomar tanto tiempo llevar a un perro adentro, incluso si estaba siendo difícil. Mientras estaba allí contemplando qué hacer a continuación, un distintivo sonido de ladridos vino del patio trasero. El perro todavía estaba fuera con este clima. La preocupación anulando la vacilación, Michael se dirigió alrededor del costado de la casa llamando mientras avanzaba. Walter, soy Michael, ¿estás bien? Traje tu abrigo. El patio trasero estaba parcialmente iluminado por la luz que salía de la ventana de la cocina. Michael podía distinguir al pastor alemán, no dentro de la casa como Walter había indicado que era su plan, sino todavía afuera. El perro se movía inquietamente entrando y saliendo de su pequeña perrera, una cadena sujeta a su collar, limitando su movimiento. Michael buscó a Walter, pero no vio señales de él. La situación no tenía sentido. Walter había dejado su cena específicamente para llevar al perro adentro, pero aquí estaba todavía encadenado afuera en el empeorante clima. Acercándose con cautela, Michael notó que la casa para perros más grande que Walter había estado construyendo todavía estaba sin terminar, a pesar de su afirmación esa mañana de que la terminaría. Otra inconsistencia en un día cada vez más desconcertante. Walter, llamó Michael de nuevo, más fuerte, esta vez sin respuesta. Miró a través de la ventana de la cocina, pero no pudo ver movimiento adentro. El auto de Walter todavía estaba en el camino de entrada, y con este clima, a esta hora parecía improbable que hubiera ido a algún lugar a pie, especialmente sin su abrigo. Michael sacó su teléfono y marcó el número de Walter. La llamada fue directamente al buzón de voz. Después de varios timbres, una creciente sensación de inquietud se asentó en su estómago. Mientras guardaba su teléfono,
El pastor alemán de repente comenzó a ladrar más intensamente. Al principio, Michael pensó que el perro estaba reaccionando a su presencia, pero mientras observaba más cuidadosamente se dio cuenta de que el animal estaba dirigiendo su atención hacia la pequeña casa para perros, alternando entre ladrar y gemir. Manteniendo una distancia segura, Michael se movió para obtener un mejor ángulo de la casa para perros. Desde su nueva posición podía ver algo que no había notado antes. Un panel de madera en el piso de la estructura que parecía que podía moverse, con lo que parecía ser un candado sin cerrar sobre él. También había un destello metálico que podría ser una especie de manija incrustada en el panel. Recurriendo a su experiencia con animales de sus días de crianza, Michael se acercó al pastor alemán con cuidado, hablando en tonos vagos y tranquilizadores. El perro, aparentemente más angustiado que agresivo, permitió a Michael acercarse lo suficiente para desabrochar su cadena del collar y volver a sujetarla a un poste a varios metros de distancia de la casa para perros. Con el perro asegurado a una distancia segura, Michael se arrodilló y miró dentro de la pequeña estructura. Lo que inicialmente había tomado por un simple piso de casa para perros, era en realidad una sofisticada trampilla. La manija de metal y el pestillo eran reminiscentes de los antiguos búnkeres de guerra que había visto en documentales históricos. Una sensación fría que no tenía nada que ver con el aire invernal lo invadió. ¿Por qué Walter tendría un búnker escondido debajo de una casa para perros? ¿Y por qué había sido tan reservado y evasivo todo el día? Michael se puso de pie y dio un paso atrás, su mente acelerada. Necesitaba hablar con Rebecca. Buscando a tientas su teléfono marcó a casa. «Rebecca», dijo cuando ella contestó, su voz tensa por la atención. «Encontré algo extraño en el patio trasero de Walter. Hay una especie de búnker o sótano bajo la casa para perros». «¿Un búnker?». La sorpresa de Rebecca era evidente. «¿Qué quieres decir?». «Hay una trampilla en el piso de la casa para perros con una manija y un pestillo, como los que verías en los antiguos búnkeres de guerra. El perro todavía está afuera encadenado, y no puedo encontrar a Walter en ninguna parte. No contesta su teléfono y su auto está aquí». Hubo una pausa antes de que Rebecca respondiera. «Eso suena preocupante. ¿Crees que podría estar allí abajo? Tal vez se cayó o quedó atrapado de alguna manera». «No lo sé», admitió Michael. «El candado en la puerta está abierto, lo que significa que alguien podría estar allí abajo. Pero ¿por qué construiría una casa para perros sobre la entrada de un búnker? No tiene sentido. Podría ser peligroso», advirtió Rebecca. «Tal vez deberíamos llamar a la policía solo para estar seguros. La batería de tu teléfono estaba baja antes. Yo haré la llamada». Michael asintió, aunque ella no podía verlo. «Está bien, pero diles que es solo una verificación de bienestar. Estoy preocupado de que Walter pueda estar en problemas allí abajo. No puedo contactarlo, y su casa está cerrada, pero su auto está aquí. Prométeme que no bajarás allí», insistió Rebecca. «Vuelve a casa y esperaremos a la policía juntos». «Lo prometo», accedió Michael. «Volveré enseguida». Terminó la llamada y echó un último vistazo a la trampilla. La parte racional de él sabía que debería seguir el consejo de Rebecca y esperar a las autoridades, pero otra parte de él, la parte que había estado buscando respuestas durante 8 largos años, se sentía atraída por el misterio debajo de la casa para perros. Antes de que pudiera tomar una decisión, un ruido provino del búnker, un sonido metálico, como alguien subiendo una escalera. Michael se congeló, su mirada fija en la trampilla que permaneció cerrada. Los sonidos se hicieron más fuertes y claros, inconfundiblemente pasos en peldaños metálicos. Luego, con un ruido rasposo, el panel de madera se movió y el candado cayó a un lado mientras la tapa se abría. Walter emergió de la apertura gateando torpemente fuera del estrecho espacio. Cuando se enderezó y vio a Michael parado allí, su rostro registró puro shock, rápidamente seguido por algo más oscuro: miedo, ira.
Era difícil decir en la tenue luz. Michael, dijo Walter, su voz cuidadosamente controlada, pero con una corriente subyacente de tensión. ¿Qué estás haciendo aquí? Michael levantó el abrigo. Dejaste esto en nuestra casa. Cuando no regresaste, pensé que te lo traería. Hizo una pausa. Luego añadió, estaba preocupado cuando no contestaste la puerta, y luego escuché al perro ladrar. Todavía está fuera en el frío. Walter tomó el abrigo de la mano extendida de Michael con movimientos lentos y deliberados. Gracias. Sí, sobre el perro. Todavía no se está adaptando realmente a mí. Ya no estoy tan seguro de traerlo adentro. Espero que entiendas. Michael no pudo contenerse. Miró directamente a la trampilla abierta. ¿Qué hay allí abajo, Walter? La postura de Walter se tensó, su expresión vigilante. Nada que te concierna. Te estaba buscando, presionó Michael. Comencé a preocuparme cuando no contestabas tu teléfono o venías a la puerta. Tu auto está aquí, pero tú no estabas. Walter no respondió directamente a esto. En su lugar miró al pastor alemán. Moviste mi perro. Estaba inquieto y seguía ladrando a la puerta del búnker, explicó Michael. Lo moví para calmarlo. La mandíbula de Walter se tensó visiblemente. Michael decidió ser directo. ¿Por qué me has estado mintiendo todo el día, Walter? Dijiste que llevarías a tu perro adentro, pero todavía está aquí afuera. Dijiste que terminarías esa casa para perros más grande esta mañana, pero apenas está comenzada. Afirmaste estar reuniéndote con amigos cuando fuiste al criador solo. Michael hizo una pausa estudiando la expresión cada vez más agitada de Walter. ¿Qué está pasando realmente? Por un momento hubo silencio roto solo por el sonido del viento y el ocasional gemido del pastor alemán. Luego, sin previo aviso, Walter se abalanzó hacia adelante. Michael apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Walter chocara contra él, agarrando su chaqueta y empujándolo hacia atrás con una fuerza inesperada. Forcejearon en la nieve. El rostro de Walter, contorsionado con una mezcla de rabia y miedo. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, gruñó Walter, propinando un sólido puñetazo en la sección media de Michael. El golpe dejó a Michael sin aliento, pero años de trabajo físico lo habían mantenido fuerte a pesar de su dolor. Logró bloquear el siguiente golpe de Walter y empujar al hombre lejos de él. ¿Qué estás escondiendo, Walter?, exigió Michael, circulando cautelosamente ahora, manteniendo su distancia. Walter no respondió. En su lugar, cargó de nuevo, esta vez clavando su rodilla en el estómago de Michael. Cuando colisionaron, Michael se dobló jadeando, y Walter aprovechó la oportunidad para empujarlo hacia la trampilla abierta. Entra ahí, ordenó Walter, su voz inquietantemente tranquila ahora, a pesar de la violencia de sus acciones. Arrastra y baja. Michael se enderezó haciendo una mueca por el dolor en su abdomen. No puedes obligarme a bajar allí. Una escalofriante sonrisa se extendió por el rostro de Walter, mientras alcanzaba detrás de su espalda y sacaba una pistola. O bajas tú mismo, o arrojaré tu cadáver allí abajo. Tu elección. La vista del arma envió una sacudida de miedo a través de Michael, pero mantuvo la compostura. La policía viene hacia aquí, Walter. Rebecca los llamó cuando no pude encontrarte. Si disparas esa arma, cada vecino la escuchará. La frustración destelló en el rostro de Walter, pero mantuvo la pistola apuntando a Michael. En lugar de disparar, dio un paso adelante y golpeó a Michael en la cara con el arma, enviándolo tambaleándose hacia atrás. La sangre goteaba de un corte sobre el ojo de Michael, mientras Walter continuaba empujándolo hacia la casa para perros, tratando de obligarlo a gatear en la estrecha apertura. A pesar del dolor y la desorientación por el golpe, Michael luchó agarrando la muñeca de Walter y torciéndola hasta que el arma cayó de su mano. En un movimiento desesperado, Michael pateó el arma
enviándola deslizándose a través del piso de madera de la casa para perros y hacia la oscuridad del búnker abajo. Enfurecido, Walter cargó de nuevo, pero esta vez Michael estaba listo. Se hizo a un lado y usó el impulso de Walter contra él, enviándolo a estrellarse contra el costado de la casa para perros. En la distancia, el aullido de las sirenas de la policía cortó a través del aire nocturno. La cabeza de Walter se levantó de golpe al oír el sonido, el pánico, reemplazando la rabia en su expresión. Momentos después, dos patrullas policiales se detuvieron frente a la casa, sus luces bañando el nevado patio en rojo y azul alternantes. Los oficiales salieron rápidamente con las manos en sus fundas, mientras se acercaban a la escena de la lucha. Policía, manos donde podamos verlas, gritó un oficial. Ambos hombres levantaron sus manos, aunque Walter lo hizo con renuencia, su rostro una máscara de frustración y derrota. Los oficiales los separaron, uno revisando la cara sangrante de Michael, mientras el otro retenía a Walter. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el primer oficial. Antes de que Michael pudiera responder, Rebecca apareció habiendo seguido a los autos policiales desde su casa. Michael, ¿estás bien?, llamó apresurándose hacia él. Estoy bien, le aseguró, aunque el corte sobre su ojo todavía sangraba libremente. Michael explicó rápidamente a los oficiales lo que había sucedido, cómo Walter había actuado extrañamente todo el día, cómo había descubierto el búnker debajo de la casa para perros, y cómo Walter lo había atacado cuando lo confrontó. Sacó una pistola contra mí, añadió Michael. Logré desarmarlo, pero el arma cayó en el búnker. Los oficiales miraron a Walter, quien permaneció en silencio, su expresión ilegible. ¿Es eso cierto, señor?, preguntó un oficial. Agredió a este hombre y lo amenazó con un arma de fuego. Walter no respondió. Vamos a tener que llevarte, continuó el oficial, recitando los derechos de Walter, mientras su compañero le aseguraba las esposas alrededor de las muñecas. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras el oficial continuaba la advertencia en Miranda, otro auto de policía llegó seguido por una ambulancia. Los paramédicos se apresuraron a revisar las heridas de Michael, mientras oficiales adicionales aseguraban ser las heridas de Michael. La escena. Uno de los oficiales se acercó a la trampilla abierta, apuntando una linterna hacia la oscuridad de abajo. Parece haber algún tipo de habitación subterránea aquí, informó mirando hacia abajo. Puedo ver escaleras metálicas que descienden. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido emanó desde dentro del búnker, el inconfundible sonido de alguien subiendo las escaleras. Todos se congelaron, los oficiales inmediatamente sacando sus armas y apuntándolas a la apertura. El paramédico alejó a Michael y Rebecca, jadeó a gargajo de su esposo. Los sonidos de escalada se hicieron más fuertes, más distintos con cada segundo que pasaba. Luego, lentamente, una figura comenzó a emerger de la oscuridad. Era un niño de aproximadamente 13 años con una mata de pelo rojizo, que no había sido cortado en algún tiempo. Era delgado, pálido, y obviamente asustado. Sus ojos abiertos parpadeando en el repentino brillo de las linternas de los oficiales. En sus manos temblorosas, sostenía la pistola de Walter. Los oficiales se tensaron llamando al niño para que dejara el arma, pero él parecía confundido y aterrorizado, apuntando el arma salvajemente a la multitud de extraños que lo rodeaban. Llamó el niño, su voz rompiéndose con miedo, mientras su mirada encontraba a Walter. No dejaré que el enemigo te atrape. Te protegeré, papá, y en nuestro hogar. Sus manos temblaban violentamente mientras agarraba el arma. Quiero ser un soldado como tú,
Sus manos temblaban violentamente mientras agarraba el arma. Quiero ser un soldado como tú. Los oficiales intercambiaron miradas desconcertadas, manteniendo sus posiciones, pero claramente inciertos, sobre cómo proceder con un niño claramente asustado, sosteniendo un arma mortal. Hijo, baja el arma, dijo un oficial suavemente. No es seguro para alguien de tu edad manejar eso. El dedo del niño se movió cerca del gatillo. Sé cómo usar esto, insistió su voz temblando. Papá me enseñó. El país está en guerra. Ustedes son el enemigo. Quieren llevarse a papá y a nuestro hogar. Ustedes son el enemigo. Quieren llevarse a papá y a nuestro hogar. Michael miró al niño, un extraño entumecimiento extendiéndose por su cuerpo, que no tenía nada que ver con sus lesiones. Había algo inquietantemente familiar en las características del niño. La forma de su cara, el color de su pelo, la estructura de su mandíbula. El nombre escapó de los labios de Michael en un susurro sin aliento. Los ojos del niño parpadearon hacia él, la confusión evidente en su expresión. Michael dio un paso adelante lentamente, ignorando el intento del paramédico de detenerlo. Noah, ¿qué quieres decir? No estamos en una guerra, y Walter no es tu padre. Tragó saliva con dificultad, apenas atreviéndose a tener esperanza. Tu madre y yo somos tus padres. La confusión del niño se profundizó, sus manos temblando más violentamente. Ahora estás mintiendo, dijo, aunque había incertidumbre en su voz. Solo quieren matarnos, nos odian. Su voz se quebró. Mi mamá murió en una guerra. Papá dijo que fue disparada por los militares. Rebecca dio un paso adelante, ahora las lágrimas corriendo por su rostro. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y le mostró al niño la pantalla, su fondo de pantalla, sin cambios durante 8 años, mostrando a Noah de 5 años sonriendo ampliamente a la cámara. Fuiste secuestrado, dijo su voz gruesa por la emoción. Te hemos estado buscando todos estos años. Te extrañamos tanto, Noah. El niño miró el teléfono, su resolución visiblemente vacilando. Miró a Walter silenciosamente, suplicando por orientación o explicación, pero Walter se negó a encontrar su mirada mirando resueltamente al suelo. Aprovechando la distracción del niño, uno de los oficiales se acercó suavemente y con cuidado tomó el arma de sus manos sin resistencia, rápidamente asegurándola y desarmándola. Noah no resistió. Continuó mirando la foto en el teléfono de Rebecca, la confusión y los primeros destellos de reconocimiento lavando su rostro. ¿Realmente no estamos en guerra?, preguntó su voz pequeña e incierta. No, cariño, le aseguró Rebecca, luchando por mantener su voz firme. No hay guerra, Walter. Él pretendió todos estos años ser tu padre cuando tu verdadero padre y madre te buscaban por todas partes. Rebecca se acercó más cautelosamente extendiendo la mano para tocar la mano de Noah. El niño se estremeció inicialmente, pero no se alejó, permitiendo el contacto. Era como si algún recuerdo profundo y enterrado se estuviera agitando dentro de él, respondiendo al toque de su madre. Los paramédicos se acercaron envolviendo a Noah en una manta para el shock y guiándolo hacia la ambulancia. Rebecca lo siguió de cerca, sin querer dejar a su hijo fuera de su vista de nuevo. Michael los observó irse, su corazón latiendo con una mezcla de shock, alegría e incredulidad. Uno de los oficiales se acercó a él. Señor, necesitamos hacerle algunas preguntas a usted y a su esposa, pero primero vamos a tratar sus lesiones. Michael asintió aturdido, su mirada fija en la ambulancia, donde su hijo perdido hace tanto tiempo estaba siendo examinado. Después de 8 años de búsqueda, de esperar contra toda esperanza, no había estado justo al otro lado de la calle todo el tiempo. Las siguientes horas pasaron como un borrón para Michael. Los paramédicos limpiaron y vendaron el corte sobre su ojo y examinaron sus costillas magulladas, concluyendo que nada estaba roto. Físicamente se recuperaría rápidamente. Emocionalmente todavía estaba procesando el milagroso giro de los acontecimientos. En la parte trasera de la ambulancia, Noah estaba sentado envuelto en mantas,
respondiendo preguntas básicas tanto del personal médico como de los oficiales de policía. La confusión del niño era evidente. Toda su visión del mundo había sido destrozada en cuestión de minutos. Cuando se acercó, Noah lo miró con una mezcla de cautela y curiosidad. Rebeca estaba sentada junto a su hijo sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo si él lo quería. ¿Cómo te sientes?, preguntó Michael suavemente con cuidado de no abrumarlo. Noah se encogió de hombros, sus ojos moviéndose entre Michael y los oficiales cercanos. No lo sé, admitió. Todo es diferente de lo que papá, quiero decir, Walter, me dijo. Una de las oficiales, una mujer de rostro amable, que se había presentado como la detective Martínez, estaba sentada frente a Noah con un bloc de notas. Noah, sé que esto es confuso, pero ¿puedes contarnos un poco sobre cómo era vivir con Walter? ¿Alguna vez te lastimó? Noah negó con la cabeza. Solo me estaba entrenando muy duro, entrenamiento físico y recientemente cómo usar la pistola. Hizo una pausa frunciendo el ceño. Dijo que necesitaba aprender a protegerme para cuando él ya no estuviera. Dijo que la guerra duraría mucho tiempo. Me dijo que me escondiera profundamente en el búnker, porque las cosas empeoraron allá afuera. ¿Sabes qué año es, Noah?, preguntó la detective Martínez suavemente. El niño dudó. Papá, Walter dijo que no importa allá abajo. El tiempo funciona de manera diferente durante la guerra. Es 2007, le informó la detective. Has estado desaparecido durante 8 años. ¿Recuerdas algo sobre dónde vivías antes del búnker? La frente de Noah se arrugó en concentración. Yo no lo sé. He estado en el búnker por tanto tiempo como puedo recordar. Walter dijo que era demasiado peligroso afuera por la guerra. Miró a su alrededor el vecindario pacífico, aunque nevado. Pero no hay guerra, ¿verdad? No, confirmó Michael suavemente. No hay guerra, nunca la hubo. Desde el coche de policía donde Walter estaba detenido podían verlo observándolos, su expresión ilegible. Otro oficial se acercó a la ambulancia. Encontramos algo interesante en el búnker, informó. Está completamente abastecido con suministros, comida, agua, equipo médico. Hay un generador, sistema de filtración de aire, incluso materiales educativos, y encontramos varias armas de fuego silenciosas, tal como mencionó el niño. La detective Martínez asintió. Parece que estaba preparado para una larga estancia allí abajo. Se volvió hacia Noah. ¿Alguna vez Walter te dejó salir del búnker? Noah negó con la cabeza. Nunca. Dijo que era demasiado peligroso. Él salía por suministros a veces, y decía que estaba ayudando a otras personas que se escondían de la guerra. Me dijo que cuando fuera lo suficientemente mayor podría ayudarlo. La mente de Michael dio vueltas ante las implicaciones. Walter había mantenido a Noah prisionero durante 8 años, construyendo una elaborada mentira sobre una guerra ficticia para mantenerlo dócil y temeroso de salir. El perro, dijo Michael de repente, recordando lo que había iniciado esta cadena de eventos. Compró el pastor alemán para vigilar la entrada al búnker, ¿no? Y estaba construyendo la casa para perros más grande para ocultar mejor la trampilla. La detective Martínez asintió. Esa es nuestra teoría. También parece que estaba teniendo problemas para mantener a Noah confinado a medida que crecía y se volvía más curioso. El perro estaba destinado a ser otra capa de seguridad. Mientras hablaban, un equipo forense llegó y comenzó a procesar tanto el búnker como la casa de Walter. Los oficiales acordonaron la propiedad con cinta amarilla de escena del crimen, y vecinos curiosos habían comenzado a reunirse a pesar de la hora tardía y el clima frío. Eventualmente los paramédicos decidieron que Noah debería ser llevado al hospital para un examen médico completo. Años de vivir bajo tierra con luz solar limitada y ejercicio habrían tenido efectos en su desarrollo que necesitaban ser evaluados. ¿Podemos ir con él?, preguntó Rebeca, su voz rompiéndose ligeramente. Por favor, acabamos de encontrarlo. Los paramédicos estuvieron de acuerdo y pronto se dirigían al Hospital Memorial de Cedar Creek. Michael y Rebeca,
viajando junto a su hijo. Mantuvieron una distancia respetuosa, entendiendo que para Noah todavía eran esencialmente extraños a pesar de la conexión biológica. En el hospital, los médicos realizaron un examen exhaustivo mientras Michael y Rebecca esperaban ansiosamente. La detective Martínez se unió a ellos, su expresión grave. Walter no está diciendo mucho, pero por lo que hemos reconstruido y lo que Noah nos ha dicho, parece que secuestró a su hijo el día que desapareció. Resultó tener ese viejo búnker de guerra en su propiedad y construyó la perrera justo encima, aunque no estamos seguros por qué, posiblemente como respuesta a su propia tragedia familiar. Michael asintió. Su esposa e hijo fueron asesinados en una invasión a su hogar hace 10 años. Nunca fue el mismo después de eso. Eso probablemente desencadenó cualquier crisis mental que llevó a esto. Estuvo de acuerdo la detective. Rebecca se secó las lágrimas. 8 años de mentiras. Nuestro pobre niño ni siquiera sabe cómo es realmente el mundo. La recuperación psicológica será desafiante, reconoció la detective Martínez. Pero los niños son notablemente resilientes. Con el apoyo y la terapia adecuados, tiene todas las posibilidades de adaptarse a la vida normal nuevamente. El doctor Patel, el pediatra que había examinado a Noah, se acercó a ellos con un portapapeles en la mano. Físicamente está desnutrido y muestra signos de deficiencia de vitamina D, lo cual es esperado dadas las circunstancias. Su desarrollo muscular está por debajo del promedio para su edad, pero no hay signos de abuso físico. Parece haber sido alimentado regularmente y mantenido en condiciones relativamente sanitarias. Rebecca se cubrió la boca luchando contra un sollozo de alivio. Michael puso su brazo alrededor de ella atrayéndola cerca. ¿Podemos verlo?, preguntó. El doctor Patel asintió. Sí, pero por favor entiendan que todavía está procesando todo. Ha hecho algunas preguntas sobre ustedes, lo cual es una señal positiva, pero no esperen reconocimiento o afecto inmediatos. Esto llevará tiempo. Encontraron a Noah, sentado en una cama de hospital, luciendo pequeño y perdido entre las sábanas blancas. Cuando entraron, él levantó la mirada, su expresión cautelosa, pero ya no temerosa. Hola, dijo Rebecca suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa de la cama. Hola, respondió Noah estudiando su rostro. Tú eres realmente mi mamá. Rebecca asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. ¿Y tú eres mi verdadero papá?, preguntó Noah volviéndose hacia Michael. Sí, confirmó Michael, su voz gruesa con emoción. Te hemos estado buscando desde que desapareciste. Nunca perdimos la esperanza. Noah pareció considerar esto. Walter me dijo que mi mamá había muerto y que todos afuera eran enemigos. Frunció el ceño. ¿Por qué mentiría así? Michael intercambió una mirada con Rebecca, inseguro de cuánto explicar. Walter perdió a su propia familia hace mucho tiempo, dijo cuidadosamente. Creo que estaba muy triste y confundido. Hizo algo muy malo al llevarte y mentirte. ¿Voy a vivir con ustedes ahora?, preguntó Noah, un indicio de ansiedad en su voz. Sí, si eso está bien para ti, le aseguró Rebecca. Todavía tenemos tu habitación tal como estaba, pero nada tiene que suceder demasiado rápido. Podemos tomarlo un día a la vez. Noah asintió lentamente. No los recuerdo, admitió su voz pequeña, pero cuando vi tu foto, se detuvo inseguro. Está bien, le aseguró Michael. Tenemos mucho tiempo para conocernos de nuevo. En los días que siguieron, la historia del descubrimiento de Noah y el engaño de Walter se extendió por todo Cedar Creek. Los reporteros locales clamaban por entrevistas con la familia, que había sido milagrosamente reunida después de 8 años. Michael y Rebecca rechazaron todas las solicitudes de entrevistas, concentrándose en su lugar en ayudar a Noah a adaptarse a su nueva realidad. Llevaron álbumes familiares al hospital, mostrándole fotos de su primera infancia,
y contándole historias sobre su vida antes del secuestro. Walter fue acusado de secuestro, encarcelamiento falso, agresión y múltiples violaciones de armas. Tras su arresto, los investigadores descubrieron diarios en el búnker, detallando su deteriorado estado mental a lo largo de los años, y su obsesión por crear una familia de segunda oportunidad después de perder la suya propia. Mirando a su hijo ahora, Michael sintió una profunda mezcla de dolor por los años perdidos y gratitud por esta segunda oportunidad. El camino por delante no sería fácil. Noah necesitaría terapia intensiva para superar años de aislamiento y engaño, pero estaban juntos de nuevo. Después de 8 años de búsqueda, de esperar contra toda esperanza, su familia finalmente estaba completa.